Quiero que recuerdes tu peor operación. No me refiero a esa en la que perdiste dinero, me refiero a esa en la que ganaste dinero. Recuerda esa vez que entraste por impulso sin señal, o peor aún, esa vez que quitaste el stop porque tu ego gritaba que el mercado se iba a dar la vuelta. Y tuviste suerte. El mercado subió y ganaste 500 euros. Te sentiste un genio. ¿Sí? Tengo una mala noticia. Esos 500 euros no fueron una ganancia, fueron un préstamo con intereses de usura. Porque esa victoria te enseñó que podías romper las reglas y sobrevivir. Y tienes que saber algo, que el mercado siempre vuelve a cobrar esa deuda. Hay una frase súper explícita para esto. Y es que en el trading, una mala decisión que genera dinero no es suerte, es una trampa mortal. Bienvenidos una semana más a Trading Antifrágil. Esa introducción que nos acaba de hacer Albert ha dolido. Y ha dolido mucho porque, quien más o quien menos, todos tenemos una operación similar en nuestro historial. Esa falsa victoria nos ha dado dopamina, puede estar muy bien y nos permite seguir, pero también nos ha inyectado un veneno lento que va mermando nuestra disciplina. Y es que lo cierto es que al final es un problema biológico. Tenemos que darnos cuenta que desde críos, desde que vamos al colegio, incluso la sociedad misma nos inculca, nos enseña que fallar es malo, ¿no? Es un problema. Y sin embargo, que acertar es maravilloso, acertar siempre es un éxito. Pero el trading no funciona así. En el trading buscar un 10 es un mal problema, buscar un acierto muy grande es otro gran problema. A menudo esa vía rápida es un camino directo a la quiebra. Hoy vamos a hablar de por qué tener razón te mantiene muy pobre. Sí, es así. Y el novato siempre cree que su trabajo es predecir, ¿no? Predecir el futuro. Y cree que al final, que si pierde 4 veces seguidas, pues ya tiene que tirar, ¿no? De alguna forma el sistema. El profesional, de otro lado, sabe que su trabajo al final no es predecir, no es acertar. El trabajo es gestionar esa diferencia, ¿no? Entre las ganancias y las pérdidas. Vamos hoy a destruir ese mito de la tasa de ganancias, porque os demostraremos al final, de una forma además matemática, por qué prefiero ser un idiota el 60% de las veces y ganar dinero, que en otro caso ser un genio que el 90% de veces está acertando. Y al final no tener ni para pagar ni tan siquiera un café. Pues entonces, lo que recomendamos es que vayáis preparando el ego, porque hoy lo vamos a dejar en la puerta. Esto es Trading Antifrágil y comenzamos. Bienvenido, Albert. ¿Qué tal estás? Fantástico, pues muy bien, Joseán. Vamos a ver eso que tanto duele, ¿no? Al final, y que nos ha ocurrido a todos, porque yo creo que muchos de ellos se han encontrado, ¿no? En esa situación. Quizá les hemos puesto además esa categoría de tontos y genios, de idiotas y genios, muy, muy cercana, ¿vale? Para que se identifiquen y no lo vean como algo despectivo, sino algo que les haga caer un poco la venda de los ojos, ¿no? Porque al final siempre tendemos a querer acertar todo, ¿verdad? Y eso no es trading. O sea, querer acertar todo no es hacer trading. Querer evitar todas las pérdidas no, tampoco es trading. Y en cambio, no eres alguien virtuoso, alguien gurú del trading por acertar 90% de las veces. ¿No? Al final tenemos que un poco desmontar ese mito y hacer ver el por qué. Porque además lo podemos demostrar. ¿Sí? Correcto, correcto. Claro, al final tenemos que partir de la idea de que hay como muchas veces como una obsesión, ¿no? Incluso la industria del trading también se asegura mucho de inculcar ese pozo de fondo, una estrategia ganadora, ¿no? Muchas veces, ¿qué significa una estrategia ganadora? ¿No? Incluso se vende marketingianamente 90% de acierto, ¿no? Un montón de ratio de operaciones ganadoras, porque claro, si tienes operaciones perdedoras, al final no estás ganando dinero.
Pero el trading no es así, las matemáticas no son así, o sea, no es que lo digamos nosotros, al final es la estadística. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que aterrizarlo, por supuesto, ¿no? Y tenemos que averiguar por qué reside esa idea y esa creencia en nuestra mente. Al final, esto es parte del plan que tenemos que ir construyendo de alguna forma. Sí, y al final, fíjate que si lo planteamos tan fácil y alguien dice, hostia, pues si es tan fácil, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que al final el trading son puras matemáticas, ¿no? Y el que lo hacemos complicado somos nosotros. El problema, por lo tanto, es ese, ¿no? Que lo hacemos complicado nosotros. El problema es más mental, ¿no? De nuestra mente, porque no está adaptada, ¿no? A pensar en esas probabilidades. ¿Por qué? Porque no le gusta perder tampoco, ¿no? Y no está habituada a perder o a pensar en que hay una parte negativa de esa probabilidad que es la que puede entrar en escena cuando tiene una pérdida, en lugar de desmontarle a nivel emocional por creer que está haciendo las cosas mal, ¿no? Está relacionando dos cosas distintas, pura matemática con valía personal, por ejemplo, ¿no? Con reafirmación personal, confirmación de que sabes hacer las cosas bien, confirmación de que vas a poder ganar dinero con esto, cuando al final matemáticamente, ¿no? De alguna forma está demostrado que no es así. O sea, acertar tantas veces no quiere decir que ganes más dinero. Lo que pasa que, Ni tan claro, solo que ganes dinero, ¿eh? Perdona. sí, 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 por supuesto, pero claro, o sea, tienes que partir de la premisa de que ese ego que mencionábamos, que lo estamos intentando dejar en la puerta, claro, eso al final es poderoso, ¿no? Entonces, para el novato que se acerca a esta actividad, pues, quieras o no, quien más o quien menos ha podido ver una operación fantástica, ganadora, ¿no? Donde ha ganado un montón de dinero y claro, eso el ego lo quiere y lo quiere a toda costa, ¿no? La que no te enseñan, la que seguro que no te enseñan o tratan o no se ve tanto desde luego, por no generalizarlo, es en la que pierdes, ¿no? Y claro, esa parte, si no la aterrizas, si no la interiorizas, pues vas a tener un problema porque tu ego va a pensar que, bueno, pues entonces aprendo una serie de cosas, ¿no? Y ya está. Y consigo ganar ese 90%, ¿eh? Fíjate, un 90%, incluso estoy diciendo, bueno, hay un 10% que voy a perder, o sea, ya estoy asumiendo que voy a perder, ¿no? Claro, la Muy diferencia poco, está, muy poco. eso es, eso es. La diferencia está en cómo le dices a tu ego de novato, quiero decir, ¿no? ¿Cómo le dices que no, no, es que no vas a perder un 10%, es que vas a perder un 50, ¿no? Vas a perder un 45 o incluso un 55, ¿no? Claro, ¿cómo asimilas esa parte? Es lógico, ¿no? Que desde una perspectiva en la cual no eres maduro, desde el punto de vista del trading, pues claro, eso es muy difícil de integrar. Y claro, si el contexto que tienes alrededor tampoco te lo favorece, pues es complicado. Ahí, entonces, ¿cuál crees que es el motivo? Es decir, ¿cuál es el problema psicológico respecto a preferir una ganancia pequeña por el hecho de tener más veces operaciones ganadoras en lugar de tener pocas ganadoras pero de más ganancia? O sea, al final está relacionado con lo que decíamos al principio, es decir, que te sientes quizá idiota, tonto por no ganar más veces. O sea, si ganas solo un 40% es que eres un fracasado, es que eres tonto y no sabes hacer trading. ¿Es por esa la razón de querer siempre más probabilidad, es decir, más operaciones ganadoras? O sea, es cierto que el miedo a la pérdida lo vas a tener, o puede asomar o puede aflorar, pero creo que es muchísimo más duro y muchísimo más poderoso el miedo al error. Y es lo Ujú. que decíamos al principio en la introducción, es decir, no, o sea, nadie nos enseña, ni socialmente ni educativamente, nadie nos enseña a darnos cuenta de que el error es lo que te va a ayudar a crecer, lo que te va a ayudar a evolucionar, lo que te va a hacer mejorar. Entonces, claro, como nadie te enseña eso, tú tratas de mitigarlo, porque tú no quieres ese dolor, tú no quieres ese sufrimiento. Entonces, desde esa perspectiva, sí, la pérdida, o sea, puede ser fea, no puede no gustarte, puede escocerte, puede irritarte, pero lo que realmente le está sentando la amenaza al ego es el hecho de, no, no, tú no sabes hacer trading, ¿no? Claro, tú tienes una operación perdedora, o dos, o tres, o una racha de X operaciones perdedoras, ¿no?
Y ahí hay un mensaje muy directo que tu ego está recogiendo de, hostia, no sé hacer esto, ¿no? No sé hacer esto y claro, esa parte es, bajo mi punto de vista, la raíz del problema. Que por supuesto, puede haber un montón de incertidumbre sobre una operación perdedora, porque al final, pues, de alguna forma no nos gusta perder, pero cuando te das cuenta de que realmente es miedo a sentirte estúpido, porque no sabes hacerlo, es cuando realmente puedes encajar o tienes al menos una posibilidad de poder girarlo. Si no, complicado. Sí, sí, sí. Claro, ahí también hay un tema que puede estar relacionado con algo más interno, más neuroquímico. Es decir, que muchas veces el que empieza necesita ver muchas ganancias, o mejor dicho, muchas operaciones que acierta para creerse que eso funciona, ¿no? O sea, al final es que si no lo veo, pues no me lo creo. Y en el que está empezando eso, quizás más acusado, ¿no? Necesita como una reafirmación, de alguna forma, para enlazarse o, digamos que alinearse con lo que se busca en el trading, en ese caso. Es neuroquímico en el sentido de que quizás eso precisamente tiene que ver con la dopamina. Tienes que generar dopamina en el hecho de estar viendo que lo que estás ejecutando acaba siendo positivo. Porque si acaba siendo positivo, tú te enganchas a esa inercia. Y entonces te es fácil. Cuando sacas la operación negativa, no genera dopamina. No te gusta. De hecho, te crea aversión. Cuando hay aversión más veces de las que hay dopamina soltada, pues tu organismo, lógicamente, es un tema lógico, ¿no? O sea, no le gusta más esa dopamina que se va generando, es más anímica, ¿no? Le genera pues un incentivo, un ensalzamiento de ego, ¿no? Además, es algo que le gusta, que le entretiene y que le está sirviendo. ¿Qué crees de eso? O sea, ya que hay una vertiente totalmente biológica. Pero, pero también pregúntate, esa dopamina, ¿quién realmente necesita esa dopamina? Porque la estadística no necesita ningún tipo de dopamina para expresarse, ¿no? El sistema de trading tampoco, la ejecución disciplinada tampoco. O sea, volvemos a lo de antes. Al final, es tu ego quien, de alguna forma, no quiere tener la perdedora que decíamos antes, ¿no? Y sí que quiere tener alguna ganadora, aunque sea mínima, aunque sea ínfima, y luego hablaremos de eso, por supuesto que sí, pero sí que quiere tener eso para de alguna forma reafirmarse. Hombre, calma, que esto de momento lo controlo. Es decir, ya no pierdo todas, ¿no? O sea, unas ganas, aunque gane muy poco. Entonces, claro, o sea, biológicamente tenemos un problema, pero, o sea, no es menos cierto que de alguna forma, o sea, tenemos que ser honestos, ¿no? Y tenemos que saber manejarlo, ¿no? Y ahí, claro, podríamos preguntarnos, ¿no? Cuando tenemos una racha de X operaciones perdedoras seguidas, ¿vale? Evidentemente, para poder, para poder potenciar un poco la dinámica de lo que estamos intentando expresar. Claro, aunque tú sabes que tu estadística se va a expresar, aunque tú sabes que tu ratio se va a expresar, claro, ¿cómo manejas eso? ¿No? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿No? O sea, ¿qué mensaje te lanzas internamente para que de alguna forma en la siguiente operación perdedora la dejes expresarse? La siguiente operación ejecutada, perdón, la dejes expresarse, en el sentido de que deja que llegue hasta donde tenga que llegar, ¿no? Acepta las consecuencias al final de la probabilidad del mercado y lo que pueda ocurrir. Claro, tú ahí en ese sentido intenta posicionarte. Una racha perdedora de X operaciones, un drawdown, ¿no? Y claro, ahí, ¿qué te dices a ti mismo para no tocar nada? Para que tu ego no te diga, tienes que hacer lo que sea, porque te están mandando ese mensaje, tienes que hacer lo que sea para, para cortar una pérdida más. O sea, no aguantas una pérdida más. Claro, Mm. ¿cómo giras eso? No, no, es súper complicado. O sea, te tienes que digamos, que aproximar a la visión perspectiva matemática totalmente. O sea, no hay otra. Pero claro, es que al principio tu sistema se revela, ¿no? O sea, estás en ese modo supervivencia en la que, pues lo que decía, ¿no? Que la parte de
dopamina pues es mucho más atrayente y la otra parte es un ataque a tu ego, ¿no? Con lo cual, Ujú. esa sensación al final de fracaso, ¿dónde te lleva? O sea, te lleva a que acabes no creyendo en tu sistema, en tu forma de operar, ¿no? No creer en tu sistema, en tu forma de operar, hace que cada vez tengas más aversión a esa siguiente pérdida. Con lo cual, eso es una reafirmación negativa a nivel personal y no la aceptas. O sea, no la aceptas. Con lo cual, al final, tenemos que ir de cara a la parte, como decía, más matemática, ¿no? Que es el fundamento. El hecho de estar buscando siempre más ganancias es como, fíjate que al final sería como un adicto, ¿no? Si un adicto al principio lo que hace es tomar un poco porque le hace sentir mejor, ese sentir mejor será su estado casi normal a partir de ese momento. Con lo cual, después necesitará más para sentirse mejor, ¿no? Con lo cual, tú, por ejemplo, empiezas con un 60-40, un 60% de acierto. Cuando lleves cierto tiempo, vas a notar mucho el 40%, con lo cual vas a querer rebajar incluso el 40%. Entonces, lo que querrás es un 65 y luego un 70 y luego un, ¿no? Y al final es un nunca acabar y es una incoherencia dentro de la base probabilística del trading, porque eso te lleva a una tendencia a ir a buscar el 100%. Lógicamente, ¿no? No acaba nunca. Y ese 100% no existe. O sea, matemáticamente eso no existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es decir, se avecina el colapso, se avecina algo crítico. Si ya estás viendo de entrada que por naturaleza el trading no te va a dar eso, em, yo te diría, claro, pues no empieces, ¿no? Ya directamente no empieces esa carrera porque no la puedes ganar, no puedes acabar bien en esa carrera. Es imposible. Entonces, ¿cómo Pero manejamos eso? pero fíjate hasta qué punto te engañas, o sea, o te puedes llegar a engañar. Porque claro, tú entiendes la probabilidad del mercado, ¿no? Y dices: "Vale, yo un 100% lo voy a obtener", ¿no? Es obvio que un 100% no. Tampoco estoy dispuesto a aceptar un 50 o 50, ¿no? O me costaría mucho, ¿no? Siendo algo bastante razonable, la verdad, por otro lado. Pero sin embargo, hombre, un 80-20, eso sí que puedo lograrlo, ¿no? Es que es igual de ridículo, ¿no? Un 90-10, ¿no? Un 90% de operaciones ganadoras. O sea, ¿qué clase de genio del trading tienes que ser para que el 10% solo de tus operaciones realmente sean en pérdida? Y es que además, o sea, no tiene ningún sentido, porque desde la naturaleza de la estadística, o sea, centrarte en eso, lo que va a lograr es que no te centres en lo que tienes que hacer, que es ejecutar. Al final es entender el tema probabilístico y la naturaleza probabilística de esta actividad. Y ahí es donde de alguna forma mm, no logramos entenderlo. Porque, claro, el hecho de obtener ese 90% o ese 80%, ¿no? Refuerza mi identidad de trader, ¿no? Sin embargo, el hecho de obtener un 50%, bueno, pues me da una identidad de trader muy mediocre, ¿no? Pero claro, lo cierto es que no es así. Lo cierto es que no tienes que pensar ni siquiera en esa identidad. Tú tienes que pensar en lo que tienes que ejecutar, ¿no? Y entonces, cuando piensas en lo que tienes que ejecutar es cuando realmente tu identidad de operador saldrá, ¿no? Y el resultado de tu operativa saldrá. Pero claro, tienes que ser capaz de dejar eso aparcado. Tienes que ser capaz de dejar ese ego en la puerta, ¿no? Y tienes que ser capaz de pensar en esa naturaleza matemática. Creo que ahí es donde está el desafío, en cambiar esa forma de verlo, ¿no? Y en cambiar esa forma de cómo te ves tú como trader, ¿no? Porque muchos, se acercan o sea, a esta actividad, ¿no? Queriendo convertirse en traders, ¿no? En traders, y para ellos ser un trader es alguien que es capaz de leer el mercado con tal precisión que obtiene el 90% de ganadoras, ¿vale? Eso es ser un trader, Pues es una ¿vale? distorsión de la realidad, digamos, causada por la imagen. Es decir, siempre todo es imagen al estilo de yo quiero ser futbolista. Si no soy como Messi, como quien sea la figura de turno, pues es como que he fracasado, ¿no? Si mi gran objetivo es ser ese que estoy viendo, que además luego no sé sus números. O sea, simplemente me los imagino porque la imagen es que es perfecto, ¿no? Hace poco tiempo.
también se escuchaba pues, a Federer que decía, ¿no? El mejor jugador de tenis de todos los tiempos, que no ganó más de la mitad de los puntos que jugó. Lo que pasa es que ganó los que más críticos eran. Con lo cual ahí estaba su ventaja. No estaba en ganar más de los que perdía. Y eso, digamos que dicho por alguien como él, entonces cunde mucho más, ¿no? En la cabeza, pues te entra mucho más y dices, hostia, si alguien como él, que es el mejor de todos los tiempos, te está diciendo que no acierta más de lo que no acierta, pero sí que los puntos ganadores son mucho más importantes que los de los demás, entonces tengo que ir por ahí. Que los puntos ganadores sean mucho más importantes que los de los demás, no acertar más que los demás. Entonces, el paralelismo, el puntos ganadores más importantes que sí los tengo que ganar, estaría en qué sentido eso? En la relación riesgo-beneficio, ¿verdad? Correcto. Es decir, ahí estamos encontrando un poco el filón, es decir, no el filón, sino la respuesta a todo esto. Es decir, prefiero al final ser un monstruo porque acierto 90% de veces o prefiero ganar dinero. ¿No? Al final es la gran pregunta, es ¿qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Trading para acertar, para demostrar que soy muy bueno porque sé lo que va a hacer el mercado? ¿O al final lo que busco es rendimiento económico? ¿No? Y lo que busco es ganar dinero. Sí, pero detente un segundo ahí, ¿eh? Porque claro, o sea, esto que estamos diciendo, o sea, es muy interesante que cada uno que esté escuchando se haga esa pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué llegas aquí? ¿No? ¿Para qué llegas al trading? ¿No? ¿Llegas para ganar dinero? Con lo que ello implica, ganar dinero, que tienes que hacer lo que tienes que hacer y de la forma que lo tienes que hacer. ¿O llegas para de alguna forma decir que eres trader, decir que te dedicas al trading, ¿no? Mostrar tu setup, ¿no? A tus visitas. Es decir, es muy diferente, porque claro, en ese sentido, pues simplemente solo quieres ser un virtuoso, ¿no? O de la otra forma, lo que pasa a ser es un aburrido, ¿no? Que es capaz de hacer lo que tiene que hacer e incluso pues es capaz de abrazar ese error, ¿no? Y sentirse incluso idiota porque pierde pues, más de la mitad de las operaciones que ejecuta. Pero en el largo plazo obtienes lo que quieres. Creo que realmente es difícil por eso, porque te tienes que enfrentar a ti mismo, te tienes que, o sea, te tienes que desactivar. No puedes, no puedes ser el mismo que llega de otra actividad, ¿no? Y tratar de enfocar la parte del trading. Sí, totalmente. O sea, al final se trata de algo muy crudo que cada uno tiene que ver, interiorizar y tiene que preguntarse. Al final es esa pregunta tan tonta si la hacemos ahora aquí, pero cada uno debe hacérsela a él mismo, ¿no? O sea, lo que decíamos, que prefiero acertar o ganar dinero. O si lo incrementamos, ¿no? Un nivel incluso más digamos, de extremismo. O sea, prefiero ser imbécil y acertar, en ese caso, solo la mitad de veces, pero a final de mes tener un buen rendimiento, o acertar, ser un genio y acertar un 90% de veces y al final tener una cuenta que prácticamente no se mueve. Pregúntate eso, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que preguntarlo. Entonces, te caerá un poco ese ego, forzosamente. O sea, si entonces no te cae el ego, es que hay que trabajar otro aspecto que tiene más que ver con pues, creencias, sesgos, que hay que trabajar de otra forma, ¿no? Que seguro que todos estamos afectados, ¿no? De ese tipo de sesgos y creencias, pero igualmente debe haber un punto en el que nos apartamos del camino que habíamos seguido hasta ese momento y decir, vale, ya está, basta, ¿no? O sea, ya lo tengo detectado. Es decir, yo sé que busco hacer trading para generar dinero, para hacer un rendimiento económico. Listo, ya está. O sea, a partir de aquí se acabó. Tengo que seguir otro camino. Ese otro camino, además, tiene una justificación práctica, tiene una justificación muy, muy, muy sencilla, que la vamos a también desarrollar, ¿no? Ahora en un momento. Pero sí, tenemos que tener claro primero esa pregunta y haceros la pregunta
y contestarnos sinceramente, ¿no? Humildemente. Sí. Sí, y por otro lado, claro, o sea, a raíz de lo que estás comentando me viene a la cabeza si, o sea, mucha gente puede estar atrapada en esta pregunta que voy a plantear ahora mismo. Es decir, ¿existe una posibilidad de lograr ese 80% de operaciones ganadoras? Es decir, o sea, ¿existe realmente un camino para eso en el cual yo puedo lograr tal conocimiento preciso, o sea, un desarrollo técnico de tal manera que me permita lograr todos esos aciertos que necesito, ¿no? Que egocéntricamente necesito para poder sentirme operador? ¿O realmente, como lo señalabas tú hace un instante, el camino es otro, ¿no? Menos soft, digamos, ¿no? Menos cool, pero realmente mucho más efectivo. Es decir, la parte antifrágil también te hace pensar que tienes que ir por el lado duro, ¿no? Que realmente te cuesta abrazar, porque es lo que realmente te va a forjar, ¿no te parece? Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, hay que ir un poco en cierta forma contra la propia naturaleza, ¿no? Que nosotros tenemos. Sí, Bueno, la pero para biología, eso sobre nos todo. sustentamos al final ¿en qué? O sea, ¿en qué nos tenemos que sustentar? En lo que comentábamos, ¿no? A nivel matemático, a nivel probabilístico, cosa que a nuestra cabeza, a nuestra mente no le gusta, ¿no? Pero también es bueno que cuando hay algo que en nuestra cabeza no resuena bien, no le gusta, vayamos vayamos a hacer un razonamiento objetivo, ¿no? De esa situación. Y vamos a hablar un poco de esa parte, ¿no? De esa parte de matemáticas que justifica todo esto que estamos diciendo. Y muchos pues habrán acertado, ¿no? Porque bueno, en informaciones, por ejemplo, que hacemos de trading, pues evidentemente esta es una parte a la que siempre nos vamos, ¿no? El tema de la esperanza matemática. La esperanza matemática no es nada, nada relacionado con la fe, nada relacionado con am, creencias. Al final es algo matemático. O sea, por eso es esperanza matemática al final, ¿no? Al final tienes digamos, una imagen que puedes poner en tu mente relacionada con lo que es una balanza, ¿no? Y en ese caso, pues tienes en un lado la frecuencia de operaciones, ¿vale? Cuántas veces estás acertando. Y en el otro lado, pues tienes cuánto ganas cada vez que estás acertando. De esa forma, veremos un poco esa diferencia, porque en el lado de las operaciones que aciertas, está siempre el que está empezando, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que ese lado pese más en la balanza, ¿no? Si ese lado lo tienes en el izquierdo, por ejemplo, lo que estás, bueno, la imagen se ve al revés, pero en ese lado lo que verás es que tú quieres tirar ahí dentro mucho peso para que eso esté decantando la balanza. Y en cambio, el profesional es al revés. Lo que quiere es, en el otro lado, el lado derecho, que ahí quiere meter una cantidad mayor. Es decir, que muy bien, no voy a poner tantas operaciones acertadas, pero cada vez que acierte, ahí voy a meter un valor mayor, ¿vale? Un valor muy grande. Con lo cual, eso es lo que busco. Busco eso, el valor, no las veces que acierto. ¿Vale? Con lo cual, esa balanza, de alguna forma, es lo que debemos ver visualmente, porque es lo que va a decantar justamente el rendimiento de nuestra cuenta. Si el rendimiento está basado en número de operaciones, nuestra cuenta es probable que no note tanta subida como nos imaginamos. Y en cambio, si estás poniendo cada vez que estás acertando un valor más grande, pues evidentemente se va a decantar por ese lado. No lo sé, ahí evidentemente también tenemos o sea, la parte más matemática pura, que también podemos explicar a nivel de ecuación, pero yo creo que es bueno que cada uno vea en qué se decanta su mente, ¿no? Ahí, según te estaba escuchando, o sea, me viene a la mente un ejemplo muy simple, y es que al final es mucho mejor calidad que cantidad, ¿no? Es mucho mejor,
algo muy eficiente, ¿no? Aunque sea pocas veces, que algo muy poco eficiente, aunque sean muchas veces, ¿no? Y creo que ahí es donde, de alguna forma, tenemos que valorarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, también es conveniente que tampoco distorsionemos, ¿no? Si decimos, vale, cuando gano, aunque no gano muchas veces, gano mucho dinero, ¿no? O sea, no se trata de que cuando ganes 50 veces más de lo que pierdes en cada operación. Ni siquiera hace falta un... Bien, un breve momento de pausa en este diálogo que estamos teniendo, porque os quiero recordar que tenéis el manifiesto del trade antifrágil, donde precisamente hay una parte, la parte uno, donde hablamos de esta promesa rota, de esas ganas de sacar un beneficio rápido con unas pocas operaciones. Bien, lo que estamos expresando hoy en este capítulo es un poco el desarrollo de toda esta parte uno del trade antifrágil que podéis descargar directamente en la descripción, el primer comentario, lo podéis descargar ahí de una forma totalmente gratis y también en la dirección que estáis viendo aquí debajo en pantalla. Seguimos con el capítulo. Un ratio riesgo-beneficio extremadamente distorsionado, porque eso al final el mercado también, o sea, ahí podríamos entrar mucho en temas más técnicos, pero o sea, muchas veces el mercado tampoco te lo ofrece. O sea, no puedes distorsionarlo en ese sentido. Pero, o sea, ratios de 2-1, ratios de 3-1, que son perfectamente factibles, ¿no? Es decir, cuando pierdes, pierdes X y cuando ganas, ganas 2X o ganas 3X. O sea, es algo perfectamente razonable, ¿no? Para el trading como tal. Y es algo que realmente cambia el paradigma, porque ahí sí que estás aplicando ahí sí que estás primando esa calidad respecto a esa cantidad. Sin embargo, la parte contraria es, no, yo cuando gano, cuando pierdo, pierdo X, ¿no? Pero cuando gano una décima parte de ese X. Entonces, claro, ahí sí que lo estás distorsionando 10 veces, ¿no? Que será lo mismo en la fase contraria, que decir, cuando pierdes, pierdes X y cuando ganas, ganas 10X, que también sería distorsionar la misma dimensión. Pero claro, es encontrar ese equilibrio. Sin embargo, caer en la trampa de cuando gano, gano un tick, aunque solo sea un tick, pero gano, ¿no? Ahí es muy fácil estar atrapado, ¿no? Pero cuando Bueno, pierdo, también, perdona, pero también incluso puedes llegar al punto no solo de que tengas una gestión de posición como desbalanceada en una relación riesgo-beneficio en la que pierdo el doble de lo que gano. No, que muchas veces tú puedes tener la gestión de posición adecuada con una relación riesgo-beneficio adecuado, pero si no dejas llegar a beneficio, al profit que tú tenías programado, tenés planificado, estás cometiendo el mismo error. Es decir, a veces no es que tengas un mal diseño de gestión de posición, sino que no lo ejecutes adecuadamente, porque a veces, imagínate que el mercado pues está largamente en un lateral, ¿no? Tú estás dentro de la posición y está en un lateral. Tú no tienes un protocolo de salida de mercado ante eventos de este tipo, ¿vale? Entremos en esa premisa que sí lo podrías tener, pero no lo tienes. Pero tú ya estás cansado, ¿no? De estar tanto tiempo dentro del mercado, mentalmente estás agotado, con lo cual tú ya quieres olvidarte de esa operación y dices, esto no va a avanzar, ¿no? Tu cabeza, modo supervivencia, te está intentando defender de ese daño emocional que te estás causando, ¿no? Porque estás sufriendo ahí. Y lo que te está diciendo es, cierra la operación. O sea, esto no tiene sentido. Cierra la operación. Cierras la operación con una relación por debajo de 1-1. Es decir, estás perdiendo más de lo que realmente tenías previsto, mucho más de lo que tenías previsto. Y al final estás generando un daño mayor de lo que tú creías, porque inicialmente eso es una reacción defensiva de tu mente, ¿no? Es decir, estás saliendo para no hacerte más daño, pero realmente estás haciendo un daño a tu cuenta. Con lo cual debes buscar otra manera, otra forma de salir de ese entuerto, ¿no? De alguna forma. Am, es complicado todo esto. Es decir, porque en ese momento tu mente está secuestrada, ¿no? Emocionalmente. Y puesto que está secuestrada, no es tan fácil como decir, tengo que dejar ahí la operación y no hacer caso al tengo que cerrar la operación. Es complicado, es complicado. es complicado de llevar a cabo por todo lo que hemos comentado en otros episodios, de la parte del secuestro emocional, de la parte de las creencias, de los sesgos, toda esa parte de modo supervivencia que señalas. Pero sí que es importante que,
O sea, darle la vuelta a ese enfoque de no, cierro la operación ya con un 10% de la ganancia, ¿no? Que tenía estimada en mi estrategia y en mi trading plan, ¿no? Solo por el hecho de no salir en pérdidas, por un lado, pero lo que realmente estás generando ahí es desvirtuar totalmente la estadística de tu ejecución. Pero claro, entonces ya, sí, has tenido una operación que no es perdedora, pero en la que has ganado un 10%, ¿vale? Esto es como, como salir a break-even, ¿no? Que sí, que al final es un método de supervivencia y es una herramienta emocional, digamos, pero estadísticamente, matemáticamente, si tú proteges a break-even, o sea, al final el rendimiento que puedes obtener en el largo plazo se reduce. ¿Vale? Que si sales a tu relación riesgo-beneficio de 2-1, de 3-1, lo que fuere. Es decir, si tienes la capacidad de autogestionarte para aguantar ese movimiento o en pausa, como señalabas, o incluso que llegue a casi al profit y luego se dé la vuelta y aceptar esa pérdida como tal, como parte de la estadística, en el largo plazo tú sales beneficiado. Si no lo haces, en el corto plazo, crees que sales beneficiado porque has mitigado esa disonancia cognitiva, has mitigado ese dolor emocional, ¿no? Y tu ego se siente bien porque tienes otra en verde, ¿no? Digamos, ¿vale? Pseudo verde, vamos a decir, pero no. Lo cierto es que no. Lo cierto es que te estás tirando piedras sobre tu tejado. Y eso es un problema. Porque mucha gente, muchos operadores, están atrapados en esa quimera, ¿no? Están atrapados en ese bucle y tratan de hacer lo que sea con tal de reducir los stops. ¿Para qué? Para que ese 10% de beneficio sea el que le dé un rendimiento, lo cual no tiene ningún sentido. Bueno, es el puñetero siempre de la decantación de ese ratio de beneficio, ¿no? Ese win rate, mucha gente, ¿no? Y hay alumnos que siempre te hablan de esto también, el win rate. O sea, ¿cuál es el win rate? ¿Cómo puedo incrementar el win rate? Como dices tú, bueno, si incrementas el ratio de operaciones ganadoras, lo que vas a hacer es perjudicar a la relación riesgo-beneficio, inevitablemente. O sea, ojalá hubiera una forma de sacar un 90% de operaciones ganadoras con una R10, una relación de 10 veces la ganancia respecto a la pérdida que estás poniendo en riesgo. Pero evidentemente eso es algo ilusorio, ¿vale? Y, Podemos encontrar estrategias súper interesantes, pero llegar a ese extremo, hostia. y ojo con eso, ¿eh? Porque sí, sí, ojalá pudiésemos encontrar una relación R10, pero hay que aguantarla, ¿no? Porque claro, el tiempo de exposición al mercado para que una operación se desarrolle a 10 veces tu riesgo, claro, te va a tener ahí atrapado durante tiempo, ¿no? Lo cual te genera mucho más desgaste, lo cual te debilita muchísimo más, estarás menos preparado para las siguientes operaciones, ¿no? Si seguramente buscas ese tipo de estrategia de 10-1 o de ratios muy elevados, vas a tener porcentajes de pérdida seguramente mayores, con lo cual el drawdown más inminente en el corto plazo va a ser más prolongado. Es decir, se juntan un montón de factores que apuntan además en esa directiva emocional que no son nada fáciles de gestionar, ¿eh? Y para el novato del cual poníamos de ejemplo al inicio, es muy complicado, ¿eh? Luego está el tema de si encaja contigo o no encaja contigo, pero, ostras, no me parece trivial, ¿eh? Ujú. Mira, vamos a hacer un ejercicio interesante porque estamos hablando también de esperanza matemática. Esto lo hablábamos antes, decíamos, a la gente no le interesa la ecuación de esperanza matemática. Y no lo sé, o sea, tengo la duda de si puede interesar o no, ¿no? Ah, pero mira, creo que puede ser algo interesante. Podemos hacer de poner en pantalla, ¿vale? Luego en edición lo hacemos, eh, la ecuación de esperanza matemática para que la gente incluso, no es que se la aprenda de memoria, ¿eh? Simplemente para que la vea expresada, incluso se la apunte, ¿no? Y luego, cuando tenga ganas, investigue sobre ella, ¿no? O reflexione sobre ella. Pero al final, la esperanza matemática está definida, por eso esperanza matemática es igual a la probabilidad de operaciones ganadoras por el beneficio que genera menos la probabilidad de operaciones perdedoras por el riesgo que genera. ¿Vale? Esa resta entre la parte ganadora y la parte perdedora es la que nos da la esperanza. Fíjate que a veces puede ser, evidentemente, no sería interesante, pero podría
pasar que la esperanza matemática fuera negativa. Si es negativa, evidentemente, ese peso de la parte de pérdidas es mayor, ¿vale? Con lo cual no te interesa directamente ese sistema. Eso igual mentalmente te hace incluso pensar que entonces lo que tienes que hacer siempre es incrementar la parte de probabilidad de ganar. Porque es la tentación, lógicamente, ¿no? Dices, vale, hostia, es que yo no quiero que esa parte tenga. Ya, pero el secreto no está en eso. ¿No? El secreto está en esa parte de beneficio que generas en las operaciones ganadoras. Eso es difícil de ver, pero bueno, por eso digo que matemáticamente, si se ve en pantalla, pues quizás uno reflexiona más, ¿no? A veces lo que dices, ¿no? Que es mejor verlo directamente y luego pues lo puedes llegar a contrastar. Al final, si ponemos números, incluso, teníamos unos números ahí incluso también trazados, ¿no? Quien está empezando y que está pecado por el ego, al final puede que esté ganando, ¿no? Un 80%, un 90%. Y fíjate que incluso en este caso podría estar ganando 20 euros y arriesgando en cada operación 100 euros. Al final eso le da una esperanza matemática de menos 40 euros. Simplemente para hacer unas matemáticas así fáciles. Y el profesional quizá está en 40% de operaciones ganadoras, ¿sí? Es decir, de cada 10 solo gana 4, y tiene una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Es decir, 3 veces más de ganancia sobre lo que arriesga. Entonces, por ejemplo, gana 300 euros y está arriesgando solo 100. En ese caso, la esperanza matemática, aun teniendo la mitad de aciertos que el primer caso que hemos visto, sería de 600 euros por operación de esperanza matemática. Eso es muchísimo, ¿sí o no? Sí, sí. Esto Pero está es que muy bien. además, claro, al final, o sea, son las matemáticas quien te lo están mostrando, ¿no? Y creo que lo interesante es verlo bajo ese prisma. Al final, esa esperanza te da esos 600, esos 600 dólares, esos 600 euros, ¿vale? Pero también te demuestra que aplicando los números de forma correcta, ¿no? En cada operación, no de forma aislada, en cada operación en el largo plazo, en la estadística, tú la puedes incluso visualizar no como una pérdida, ni como una ganancia, sino como una operación más de esa estadística, que te ofrece al final un rendimiento, ¿no? Si obtenía esos 600 euros de beneficio total dividido entre las 10 operaciones, que son, al final son 60 euros o 60 dólares por cada operación. Cada operación ejecutada en mercado, según el trading plan, tanto si es ganadora como si es perdedora, lo que le ofrece es ese ratio, es ese rendimiento. Y esa es la parte interesante, porque de esa forma se mitiga, ¿no? Se desvirtúa el valor negativo de un stop out, el valor negativo de una operación perdedora, y también se suaviza, ¿no? El valor soberbio, ¿no? De una operación ganadora. Es que he ganado y soy un maestro. No, 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 has ganado una operación, has ejecutado una operación. Entonces, claro, te permite ir cambiando el paradigma de esa operación ganadora-perdedora, de ese correcto-incorrecto que decíamos al principio en la intro, ¿no? De ese me equivoco, no me equivoco, cuando en el trading no hay bien o mal, ¿no? Y te lleva a lo que realmente aporta valor, que es ejecutar con disciplina, y entonces al final los números se van a mostrar. Creo que ahí es donde de alguna forma puedes intentar girar y puedes intentar cambiar esa forma de pensar, porque si no es complicado. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Al final, uno cree que también un profesional es el que ni siente ni padece, ¿no? O sea que de alguna forma, pues sí, sí, claro, pero el profesional lo tiene muy fácil porque entonces aguanta, ¿no? No, hombre, no le gusta perder tampoco, ¿no? Un segundo, Evidentemente no porque le gusta. sí, sí, creo que es importante que eso quede claro al final, ¿eh? Es decir, operadores con mucha experiencia, o sea, o sea, nadie se convierte en un cyborg que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, ¿no? Simplemente eres capaz de, frente al mercado, ¿no? En esas 2 horas de operativa, en ese tiempo, eres capaz de regularte y eres capaz de gestionarte. Pero eso no significa que si tienes una racha de 8 operaciones en stop out,
seguidas, eso no significa que te genere cierto malestar, pero evidentemente no te domina, no te controla. Es decir, eres humano, obviamente, ¿no? Incluso puedes cometer errores, por supuesto que sí, pero la diferencia está en que los errores que cometes aprendes de ellos, no destruyen tu cuenta, no te inmolas frente al mercado, ¿no? Es decir, tienes los pies en el suelo. Pero eso es importante porque muchas veces se tiene la falsa creencia de cuando yo me convierta, ¿no?, en ese cyborg, ¿no?, frente al mercado, entonces no sentiré absolutamente nada, ¿no? Y Mm. lo cierto es que no es así. Sí, sí, totalmente. Si al final tenemos que saber gestionar la situación y al final es un tema de ego. O sea, si al final tenemos ese problema, esa problemática. Fijaos, ahí tenemos una metáfora visual también en cuanto a protagonismo que pueda tener uno o que quiere tener. Porque fijaos que ahí tenemos una película ya antigua, ¿no? Que se llamaba Rambo, ¿no? Ujú. Que bien daba un poco esa idea de que tú vas con el mundo entero, ¿no? Y vas ahí, pues, te pones en las líneas enemigas, ¿no? En ese caso, y él solo, pues, tiraba todo, ¿no? Y era capaz de, vamos, con ganas de tirar, abalanzarse hacia todo lo que se movía. Y es fantástico porque te hace sentir muy bien, adrenalina pura, ¿no? Dopamina, o sea, está bien. De vez en cuando, pues tienes una buena repercusión, algo de beneficio, pues, fantástico, ¿no? Pero el profesional no es así. El profesional es ese especialista, ¿no? Es un especialista que está ahí escondido, ¿no? No se deja ver, está escondido y espera el mejor momento, ¿no? Es el tema del francotirador, ¿no? Que siempre también hablamos en el trading. Pero está esperando el mejor momento y es capaz de esperar el momento adecuado, sin más, sin pestañear, ¿no? No se inquieta. E incluso igual ejecuta en ese momento y falla. Hostia, vale, me he esperado tanto y fallo, ¿no? Quizás muchos se están incluso recordando, ¿no?, en esa experiencia, ¿no? Que esa experiencia al principio no es nada bueno, porque dicen, hostia, no, tienes que ser paciente, ¿no? Los formadores son muy pesados, ¿no? Tienes que ser paciente, tranquilo, ejecuta lo que tienes que ejecutar. Ejecuto y es negativa la operación. Hostia, eso es un golpe a tu moral grande, ¿no? Al principio también. Dices, no, pero es que el profesional justamente está esperando y también falla, ¿eh? O sea, está esperando y no se va a equivocar en el momento en el que tiene que ejecutar. Pero ejecuta y la operación es negativa. Falla, ¿no? Francotirador falla. ¿No fallan los francotiradores? Sí que fallan. Pero, hostia, sabe muy bien lo que tiene que hacer después. Tiene que seguir. Porque cuando se presente otra situación, tiene que estar preparado, ¿no? Para ejecutar. Tiene que ejecutar. Porque sabe que si está ahí ejecutando las veces que conviene, el resultado será el que buscaba. Y es así, porque es matemática pura. Al final los tenemos que regir por la matemática pura, porque si no los reducimos al acierto o no acierto. Acierto, está muy bien, me siento bien. No acierto, no, soy un perdedor, soy un loser, ¿no? No, o sea, al final no es ese el ejercicio. No es ese el ejercicio porque lo que estás haciendo es matemáticas. Qué aburrido, ¿no? Estamos siempre comentando, pues es que el trading real es aburrido, porque es puras matemáticas. Y eso lo veíamos incluso, creo que con un episodio, una entrevista de la otra temporada, con Bob, Ujú. que lo decía muy específicamente, muy explícitamente, ¿no? Él venía del mundo del póker y ahí, pues aún más, ¿no? Porque saben que necesitan actuar determinado número de veces. Y ya está. Tienen que jugar tantas veces, tantas manos que dicen ellos, ¿no? Ya está. Lo que tienen que hacer es eso. Ya está. Lo otro viene directamente. Nosotros no lo entendemos así porque entendemos, bueno, imagino que el novato que entra en el póker también, ¿no? Lo vería así. Pero en el trading, puesto que todo el mundo se atreve en el trading también, es como que si no acierto, no puedo conseguir nada en el trading. Y es como un acceso demasiado rápido, demasiado
directo, ¿no? Y que Mm. puede ser pernicioso en ese sentido. Sí. Sí, incluso fíjate que en el ejemplo que ponías del francotirador, claro, hay una pseudotrampa ahí escondida, y es el hecho de que, claro, en formación dices: "No, no, tú tienes que esperar tu momento, tienes que seguir tu trading plan, ¿no? Y ejecutar con disciplina, ¿no? Como un francotirador, cuando se da el momento, disparas", ¿no? Entonces, claro, para el novato puede tener la falsa creencia de, vale, pues si yo hago lo que me dicen estos tíos, ¿no? Entonces, en cuanto yo aplique como un francotirador, acierto, ¿no? Y claro, eso tampoco es así, ¿no? A eso lo que te garantiza, ¿no? Es tener una mano más, como lo que decía Bob, ¿no? Una mano más, puedo jugar, una mano más, una mano más, una mano más. Entonces, tú tienes tu riesgo bajo control y entonces puedes seguir jugando manos, siempre bajo tu sistema, ¿no? Y al final es dejar que la probabilidad se exprese. Pero claro, no te garantiza que tú seas un francotirador, no te garantiza ni mucho menos que vaya a ser profit, porque tampoco te importa, porque en el fondo tampoco te importa. Esa es la clave. Al final tienes que desligarte de esa falsa creencia de que en el trading hay bueno o malo, ¿no? Hay correcto o incorrecto, ¿no? ¿He operado bien o no he operado bien? No, no, no. Lo que puede haber es disciplina o indisciplina, ¿vale? Eso sí que puede ser, eso sí que puede existir. Pero desde luego no hay, mira, esta operación ha sido perfecta, ¿no? Y además ha salido en profit, ¿no? Puede ser igual de perfecta y salir en stop out. Y son las dos fantásticas, ¿no? Si has seguido tu plan, son las dos fantásticas. Pero claro, tienes que tener la capacidad de interiorizar eso. Si no, pues volvemos otra vez a la casilla de salida. Claro, fíjate, te enamoras de esa operación maravillosa, ¿no? Incluso fíjate Sí, que nosotros, por ejemplo, incentivamos que aquí hay una galería de las mejores operaciones que uno se puede guardar, ¿no? sí. Y claro, en ese caso, tú tienes la galería de las operaciones fantásticas. Yo hago una pregunta para todos los que están viendo, escuchando. Dirían, vale, en esa galería, humildemente, ¿realmente cuál de las operaciones te estarás mirando cada día con mucha atención, con mucho mimo? Estarás mirando esa operación que te generó $600 de golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque estás súper satisfecho, ¿no? O sea, el ego, vamos, la miras y dices, hostias, qué bueno que soy, ¿no? Y las otras operaciones que has ejecutado seguramente igual de bien, pero han sido negativas, esas las pasas de largo. Y dices, bueno, sí, ejecuté bien, pero esto es negativa la operación. Qué desastre. Me voy a mirar esa que es fantástica. Que conseguí $1000 en una operación, home run, ¿vale? Home run en la operación. Hostia, fantástico. O sea, estoy satisfecho de mí como operador porque, bueno, ahí tienes la prueba irrefutable de que estás valorando mucho más la parte positiva. Y, y es el gran engaño, ¿vale? El gran engaño que hace que, pues claro, no estés pensando en la esperanza matemática, en definitiva. Efectivamente, efectivamente. Sí, Sí. sí, sí. Ahí vamos a un punto más, si te parece, que es Venga. la parte de bibliografía que puede reforzar todo esto, ¿no? En la biblioteca antifrágil, que estamos trabajando semana a semana con invitados o sin invitados, ¿no? Vamos a ir proponiendo, hemos ido proponiendo, ¿no? De fondo de biblioteca. Y hay uno que quizás está un poco para equilibrar un poco la mesa cuando está un poco de lado, ¿no? Y que tenemos ahí que queda muy bien, ¿no? En la estantería, que es Trading en la zona, ¿no? De Mark Douglas. Eso es fantástico, ese libro, todo el mundo habla. Pero hay cosas interesantes que también están ahí dentro y que tenemos que valorar, ¿vale? Que al final parece que sea el libro que tienes que tener, pero no tienes que tener para guardarlo. Mm. Hay aprendizajes también muy, muy interesantes, ¿no? Y hay algunos relacionados también con esa parte probabilística del mercado, ¿no? Con esa parte de mentalidad y de pensar en probabilidades, ¿sí o no? Fíjate, de ese libro, que lo cierto es que al final es la Biblia, ¿no? Todo el mundo habla de trading en la zona, todo el mundo tienes que leerte trading en la zona, es fantástico. Y el libro es genial, ¿vale? Eso, vaya eso por delante. Pero hay dos cosas súper interesantes, bajo mi modo de ver, y es el hecho de que, bueno, refleja el tema de la probabilidad, refleja el tema de la estadística, e incluso describe en detalle el tema de cómo reaccionas, ¿no?
de cómo determinados eventos te pueden generar reacciones o no te pueden generar reacciones, si tienes miedo a una serie de factores o no. Entonces, si tienes miedo al mercado, reaccionas de una forma, si logras no tener miedo al mercado, reaccionas de otra, ¿vale? Eso está fantástico. Dice, por otro lado, y además es una frase lapidaria, de que no necesitas saber qué va a ocurrir para ganar dinero en los mercados financieros. Es decir, que dicho de otra forma, no necesitas ganar todas las operaciones para obtener un rendimiento en el mercado. No necesitas eso, simplemente necesitas ejecutar de forma disciplinada. Y luego hay otro concepto que se deriva de todo el libro en su conjunto, que también, o sea, muchas veces no logra calar, al menos bajo mi punto de vista, con la fuerza que debería. Y es el hecho de que, o sea, el libro es genial, explica un montón de cosas y lo detalla muy minuciosamente, pero no te basta con leer el libro. Eso es una parte, eso está muy bien, pero tú tienes que hacer un trabajo con lo que estás entendiendo que te dice el libro, ¿no? E incluso, además, en el libro pone una serie de ejemplos de unas operaciones iniciales, luego vuelves a hacerlas igual, ¿no? Vuelves a revisar. Pero claro, tú tienes que hacer un trabajo con ello, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que, de alguna forma, el libro es genial, pero claro, el libro te da unas pautas. Luego es el operador, es el trader quien tiene que tratar de integrar los conceptos, ¿no? y el mensaje que traslada el libro. Si no haces eso, pues sí, el libro te parecerá fantástico, pero pues eso, acabará en tu estantería, ¿no? y listo. Entonces, creo que es importante remarcarlo, porque desde luego lo vale, ¿no? Pero que, claro, como tantos otros libros, si luego no pasas a la acción con lo que realmente tratas de integrar del libro, pues no vas a poder avanzar más allá de lo que has aprendido teóricamente, digamos. Al final, el trading es práctica y es ejecución. Y en ese sentido, Eso es. Pero también se puede aterrizar en un sentido práctico en algo que se comenta, ¿no? De alguna forma también ahí, es el ejercicio. Nosotros también hacemos ejecutar en bloques de 20 operaciones, ¿no? Y ahí pues puedes generar también un ejercicio práctico relacionado con el libro que es pues eso también, o sea, generar 20 operaciones y a partir de ahí pues ver cuando acabes qué resultado obtiene. O sea, el gran reto es no mirarlas por separado de forma aislada. Es que consigas hacer las 20 sin tener en cuenta en ningún caso de una de ellas aisladamente si es una ganancia, si es una pérdida, porque al final eso te acerca un poco más, solo 20 operaciones, ¿vale? Te acerca un poco más a esa forma de pensar probabilística, que es lo que buscamos en el trading. Al final, hay que basarse en ejercicios prácticos, porque si no uno se queda en la teoría, como dices, pues el libro Trading en la zona, pues estoy seguro que la mayor parte de gente que se dedica al trading o lo ha leído o dice que se lo ha leído, una de las dos, ¿no? Pero que se lo ha leído de verdad y ha interiorizado bien lo que dice, esas enseñanzas de Mark Douglas, probablemente muy poca gente, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente no lo has leído, no lo has digerido en el momento adecuado. Bueno, lo has leído como teoría. Y ahí no nos sirve de nada si es como teoría, porque está muy bien. Es como escuchar a un psicólogo, ¿no? Que te dice pues, de qué forma reaccionas, de qué forma tiene tu mente de bueno, actuar en base a creencias, que está fantástico y alucinas, ¿no? Cuando lo escuchas, pero ¿de qué sirve si luego no haces nada con eso? Se queda simplemente en una película, ¿no? Pues aquí lo mismo, si es un libro fantástico, buenas enseñanzas, pero si lo profundizas y luego pasas a la práctica o te reflejas de alguna forma en cosas que está diciendo él. Pero si no, no sirve de nada. Con lo cual, hay que pasar a la acción, por ejemplo, en esa práctica de 20 operaciones ejecutadas con curiosidad. Digamos que quizá la técnica sería ejecutar con curiosidad. Ejecuto una operación. ¿Qué resultado da? El que sea. Positivo, negativo, da igual. Pero he ejecutado bien. Vale, eso es lo importante. Siguiente, hostia, a ver qué sale en esa operación, ¿no? Por curiosidad. Negativa. Ah, vale. Venga, va, siguiente, ¿no? Eh, no es que no te importe, es simplemente que lo que quieres ver es qué ocurre, ¿no? Siguiente, vale. Muy bien, vale, ya está, siguiente.
y pasar a la siguiente hasta 20. Y cuando hayan pasado 20, entonces miras y dices, vale, ¿cuántas de ellas han sido positivas? ¿Cuántas de ellas han sido negativas? Y analizas eso desde una perspectiva de no enjuiciar, ¿vale? Eso es importante, porque al final se trata de saber, por ejemplo, si has actuado bien. Si has actuado bien, si no has actuado bien y en qué momentos te has equivocado, por ejemplo. No es que hayas sacado una operación negativa, sino te has equivocado tú en considerar una operación que quizás no lo era, ¿no? Ese tipo de prácticas son las que nos llevan un poco a la maestría, ¿no? A nivel práctico, tenemos que buscar eso. Es de alguna forma seguir la filosofía del casino. Tú tienes que funcionar como un casino, ¿no? Al final, tú no te preocupas de una mano concreta, ¿no? De si vas a ganar o vas a perder. El propietario del casino no está revoloteando alrededor de las mesas a ver si en esta mesa se pierden muchas manos o gana muchas manos o qué números salen, o qué números salen en la ruleta. El propietario del casino no hace eso. El propietario del casino sabe que tiene un sistema que es ganador en el largo plazo y simplemente deja que se ejecute, ¿vale? Entonces, al final, cuantas más manos, más avanzan los números a su favor, ¿no? Y mayor rendimiento es el que obtienes, ¿no? En ese sentido, así es como debemos funcionar, así es como debemos ejecutar, como decías tú, con esa curiosidad, ¿no? Una tras otra, una tras otra. Y sí, evidentemente, pues eso, cada cierto bloque tú revisas, porque puede haber desequilibrios en lo que haces, en tu ejecución, puntos de mejora, puede haber un montón de cosas, pero desde luego, durante todo ese periodo simplemente ejecutas, ¿no? Y claro, ahí es donde realmente puedes darte cuenta de que las cosas cambian. Y ojo con esto, porque, claro, se puede pensar, bueno, pues, pero es que hasta que cambie, hasta que realmente vea una diferencia notoria en algo, no, lo cierto es que la perspectiva de que las cosas se van poniendo a tu favor es bastante rápida si eres capaz de mantener esa ejecución disciplinada durante, pongamos, ese bloque de 20 operaciones, que al final no es mucho tiempo, ¿eh? O sea, al final puede ser un mes, 2 meses, por poner una horquilla temporal, digamos, ¿no? Eso no es tiempo para una evolución de trader. Al final es poco tiempo y realmente la autoconfianza que te va a generar hacer eso no tiene valor, ¿eh? Eso es muy, muy importante, desde luego. Claro, al final, en la comparación, por ejemplo, del casino que decías, o sea, si a alguien es la típica imagen, ¿no? Del casino siempre gana, ¿no? Dices, no, Sí. no, tengo muy interiorizado que el casino siempre gana. Pero ahora si preguntas, o sea, si preguntas a la gente, te diría, ¿qué prefieres ser, el casino o el jugador que va ahí a ver si consigue sacar dinero? Te dirá, no, el casino, ¿sí o no? Porque el casino siempre gana. O sea, digamos, el argumento. Pero en este caso dices, vale, entonces, si tu pensamiento es que el casino siempre gana y sabes que el casino siempre gana porque lo que quiere es que ejecutes y ejecutes y ejecutes, todos los que están ahí, porque sabe que la probabilidad al final va a caer por su peso, entonces haz eso y serás el casino, serás la banca, ¿no? ¿Por qué no haces eso? Y en cambio, tú estás admitiendo que el casino siempre gana. Estás admitiendo que tú quieres ser el casino, quieres ser la banca y no quieres ser el jugador, porque sabes que a la larga el casino siempre gana. O sea, al final es como una incoherencia, ¿no? Si lo miras en la práctica, dices, vale, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, tú mismo lo sabes, con lo cual pasa a la acción. Claro, Entonces, claro, pasemos a la acción, ¿no? En el sentido práctico. Vamos a hacer un ejercicio práctico para pasar a la acción y para la gente darle trabajo, ¿vale? Así que no se aburra. ¿Sí? Darle trabajo y así durante esa semana va a haber contrastado también que todo esto que hemos dicho no se quede como el libro de Mark Douglas en la teoría Ujú. y que sí que hemos dado en esta ocasión más datos, hemos dado incluso pues, esa ecuación de esperanza matemática y demás. Además, sería bueno que nos dijeran, ¿no? Si prefieren esta versión con más datos, o sea, más objetiva en cuanto a datos, que también es una perspectiva que podemos aportar, o una perspectiva más psicológica, más mental. A nosotros, digamos que nos sirve igualmente cualquiera de los dos si lleva el objetivo que buscan todos, que es conseguir avanzar, evolucionar y mejorar su trading, ¿sí o no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Sí, sí.
Al final, planteamos un ejercicio práctico, una tarea para todos, ¿sí? Venga, vamos a por ello. Vamos Vamos a ver, a, claro, fijaos en el ejercicio, ¿eh? Comenta, comenta. vamos a coger, o sea, cada uno de nosotros coge su historial de operaciones. Por ejemplo, las 10 últimas operaciones ganadoras, ¿de acuerdo? ¿No? Por un momento, o sea, por esta vez dejamos las operaciones perdedoras a un lado. Nos cogemos las 10 últimas ganadoras, ¿vale? Entonces, de esas 10 últimas operaciones ganadoras, lo que vamos a hacer es calcular el ratio real que ha tenido cada una de ellas, ¿vale? Es decir, vamos a ver cuánto hemos ganado en cada una de esas 10 operaciones ganadoras con respecto a lo que es nuestro riesgo, ¿vale? Que lo ideal sería que fuese un 2-1, un 3-1, ¿no? Entonces, en ese punto lo que vamos a aplicar es un filtro sobre ese ratio, ¿no? Y vamos a evaluar si ese filtro nos dice que esas 10 operaciones o cuántas de esas 10 operaciones están en el ratio correcto o es un valor inferior. Por ejemplo, 1,5 veces, una vez, un ratio de 1-1, un ratio de menos de 1, ¿vale? Y aquí es donde viene la parte importante, es que esas operaciones que a priori eran ganadoras, en las cuales tu ratio era inferior, esas ya no las marcas en verde como ganadoras, sino que las señalas, las identificas, las tipificas como rojas, como perdedoras. Porque de esa forma lo que estás haciendo, lo que le estás, el mensaje que le estás trasladando a tu mente es que esa operación en la cual yo no respeté mi ratio, ¿no? Apliqué un ratio inferior con el hecho de que mi ego se diese cuenta de que la operación salía en profit, aunque fuesen solo 2 ticks, ¿vale? O sea, fuese solo un 20%, entonces la marco en rojo. Y entonces le estás dando la información contraria. Le estás diciendo de que ya no es una operación ganadora, sino que es una operación tóxica, digamos. Es una victoria que de alguna forma te está perjudicando porque está alimentando tu ego, pero no está logrando el beneficio estadístico que estás buscando. Ujú. ¿Sí? Bien, es un ejercicio interesante porque además visualmente, pues uno va a ver que digamos que su catálogo de operaciones fantásticamente ganadoras, pues quizás no son tan interesantes, ¿vale? Quizá las ve visualmente en rojo y verá que le capta la atención el hecho de Claro. que, a pesar de ser ganadoras, son tóxicas para su registro. Ujú. Y eso es importante, ¿vale? Porque te dará a ver visualmente aquello que estamos insistiendo, ¿eh? En aquello que estamos insistiendo, que es que necesitas en esa balanza incrementar el valor de lo que ganas cuando ganas, Ujú. en Sí. lugar de intentar meter más operaciones ganadoras, ¿no? Tienes que ver que esas que ganas realmente están mereciendo la pena, Ujú. ¿sí? Porque si no, lo que estás es simplemente pecando de ego. Quieres acertar Efectivamente. más. Simplemente eso, quieres acertar más. Bien, pues ahí tenemos una serie de prácticas, aprendizajes, prácticas, ¿verdad? Que al final yo creo que pueden encajar con el aprendizaje, mejor dicho, con el ejercicio práctico que tiene que hacer cada uno de vosotros para poder evolucionar el trading. Y no dejarse llevar por eso, por ganancias rápidas, por intentar subir el win rate lo máximo posible y fijarse en lo realmente importante. Porque entender que al final, como hemos dicho, ¿no? La banca siempre gana. Y al final tienes que ser esa banca, la que quiere que los jugadores jueguen, que jueguen mucho. Tienen que jugar mucho porque ya saben que ganan. Eso ¿Sí? es. Mm. Si alguien se siente tentado además, pues ahí mira, puede ver el episodio de Bob también, con tema práctico que lo explica también muy bien, que todo está en la estadística. Y él también ahí pues explicaba que tiene sus estadísticas monstruosas, ¿no? Ujú. De todo y que todo se basa en ese conocimiento objetivo estadístico, porque realmente todo está ahí. Y, ojo, un matiz en relación a esto. O sea, tienes que jugar muchas manos, tienes que operar mucho, tienes que meter muchas operaciones, pero eso no significa sobreoperar. No caigamos en el error del otro lado, en el cual, bueno, pues entonces, como tengo que meter muchas operaciones, pues entonces dispara todo lo que se mueve. No, tú tienes que tener claro cuál es el sistema, qué es lo que tienes que hacer, esperar al precio, ¿no? Ser ese francotirador y ahí ejecutar.
Claro, ahí Y le hemos puesto la metáfora visual de Rambo. ¿Quieres ser Rambo y ahí eso es, tirar contra todo? eso Para es. nada, pero tirar contra todo. O el francotirador que está esperando ahí, escondido ahí, esperando la situación, Sí, tienen que ver eso. Tienen que ver algo directo que les ataque la mente y que les diga, no, no, es que sí es el comportamiento. Sí, Sí, de alguna forma, pues eso, tienes que ser riguroso en ese sentido, ¿no? Y saber esperar, ¿no? Y una vez que has esperado y una vez que se dan las condiciones, saber ejecutar. Y una vez que has ejecutado y una vez que estás dentro, ahí saber mantenerte con calma, ¿no? Y no flaquear y esperar a que el mercado te pague lo que tú consideras que tiene que pagarte, tu ratio. Y que te pague tu ratio puede ser que la operación salga en stop out, pero tú porque estabas esperando a que te pague tu ratio, ¿vale? A que llega tu profit de 2-1, de 3-1 o lo que fuere, ¿vale? Y luego se da la vuelta y pero no importa, pero tú has hecho lo que tenías que hacer. No aceptas menos, no aceptas la limosna que tu ego quiere de un 10% del profit, un 20% del profit. Eso realmente no nos lleva a ningún sitio. fíjate que me está pasando ahora por la cabeza algo que dices, hostia, ¿qué tiene que ver esto? Más vale pájaro en mano, Mano. ¿no? Que ciento volando. Ah, hostia, qué mal, ¿no? Que a veces nos recordamos de esas cosas que nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Nos han dicho durante nuestra vida, ¿no? Y claro, eso lo tenemos muy interiorizado. Sí. Y eso nos hace mucho daño en muchos aspectos de la vida, pero también en el trading. Coño, no, más vale pájaro en mano, no. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Igual te quedas sin ningún pájaro ahora, no pasa nada, ¿vale? Pero haz lo que tienes que hacer, porque si no, te vas a conformar y un trader no se conforma. O sea, un trader simplemente hace lo que tiene que hacer para ganar, no se conforma. Sí, 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 es cambiar la perspectiva. Ese pájaro en mano, ¿no? Ese pájaro en mano está en el largo plazo, no está aquí ahora, no lo estás cazando ahora, lo estás preparando, ¿no? Para realmente tenerlo más adelante. Es Ahí, otra o sea, forma de verlo, sí, sí. sí, hay que tener ese enfoque más emprendedor, ¿no? Y más de proyecto en el largo plazo, que es difícil, por supuesto que es difícil, Claro que sí. pero el camino es ese. Bueno, ahí estamos en el camino. Venga, pues nada, esperamos que os haya servido esos aprendizajes, guías prácticas, tareas que os hemos dado. Y nada, nos vemos ya en un siguiente episodio. Eso es, recordar que tenéis el manifiesto para descargar, el enlace en el comentario destacado, apoyar al canal, suscribiros, y nada, nos veremos en siguientes episodios. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta la próxima. Un abrazo.